¿Cuál es el problema de la incertidumbre? Que mata. La incertidumbre mata, pero ¿por qué? Simple y sencillamente porque representa un desconocimiento de las cosas, un desconocimiento de la situación. No sabemos, dentro de la problemática que representa, qué es lo que nos depara. Está fuera de nuestro control. Sea lo que sea que está detrás de la incertidumbre, está fuera de nuestro conocimiento y por ende fuera de nuestro control. Y la verdad es que por más que haya gente que no gusta o no prefiere de tener un control absoluto de las cosas, siempre todos, por lo menos en una mínima medida, queremos o gustamos de tener una cierta cantidad de control sobre las cosas, sobre todo lo que nos rodea. Es bastante normal el querer tener un cierto control, un cierto orden sobre nuestra vida, sobre los problemas, sobre las situaciones que nos rodean. A fin de cuentas, al final del día, nos traen paz, nos traen serenidad. El poder tener control de las cosas nos otorga una seguridad bastante cómoda. El problema es que en la incertidumbre, en el desconocimiento, encontramos miedos, encontramos inseguridades. En la incertidumbre nos vemos fuera de nuestra zona de confort. Y la verdad es que no es otra cosa que el hecho de que le tenemos miedo a lo desconocido. Y eso es bastante común. Los humanos tenemos bastante miedo a lo desconocido por una que otra razón. Es por ejemplo, ah, ¿alguna vez escuchaste que llegan a decir algunas personas que no le tienes miedo a las alturas, sino que le tienes miedo a caer? De la misma manera que, por ejemplo, haciendo una referencia más fuerte a la incertidumbre, las personas que le tienen miedo a la oscuridad. Le tienes miedo a la oscuridad más que nada porque no sabes lo que puede haber ahí. Y hay dos situaciones. Puede ser la oscuridad de afuera del campo, de un bosque, de la calle, o puede ser la oscuridad de tu propia casa cuando vas a dormir. Cuando es la oscuridad afuera de una zona que tienes controlada, el miedo es más real, porque las amenazas pueden existir. Puede haber otra persona o una criatura que te pueda hacer daño. Sin embargo, es bastante curioso cómo tenemos miedo a la oscuridad dentro de nuestros propios hogares, ¿no? Porque sabemos que no hay nada ahí, porque aquí vivimos, porque sabemos quién está y quién no está, qué está y qué no está. Sin embargo, cuando te vas a retirar a dormir y vas a apagar las luces, si eres de ese tipo de personas que le tienen miedo a la oscuridad, siempre suben las escaleras con temor de que algo o alguien les vaya a hacer daño, aun cuando tenemos certeza de que no existe ese alguien o algo. Entonces, entre nuestras ideas, entre nuestros pensamientos, nos creamos situaciones en donde pues reina la incertidumbre, el desconocimiento y genera pánico. ¿Qué pasa? Otro ejemplo por decir, cuando vamos a enfrentar o vamos en búsqueda de nuevos retos. ¿Qué papel juega la incertidumbre en esas situaciones? Bueno, principalmente que podemos dudar lograr lo que nos estamos proponiendo. O podemos pensar que podemos tender a fallar o que puede salir completamente mal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ámbito laboral? Cuando queremos buscar un nuevo trabajo. Si es un trabajo de nuestra rama laboral, aun cuando sabemos o tenemos un conocimiento hasta cierto nivel de qué es lo que nos depara el destino, porque sabemos que es algo por lo que hemos estado estudiando tal vez o estudiando y trabajando en otros ámbitos mucho tiempo, aún así nos crea incertidumbre, nos crea nervio, nos crea ansiedad, porque a ciencia cierta, por más familiar que sea el tema con nosotros, no estamos 100% seguros de lo que nos vamos a enfrentar, ¿no?
No sabemos realmente qué es lo que vamos a tener que hacer o frente a cuáles problemas vamos a estar en algún dado momento en el trabajo. Peor aún si el trabajo es algo que desconocemos completamente o algo para lo cual jamás estuvimos entrenados o simplemente está completamente fuera de nuestra área normal. Todos estos miedos, todas estas ansias, la incertidumbre comienza a reinar. Pero ¿cuál es el factor común en estos ejemplos? ¿Le tenemos miedo a lo desconocido? No le tenemos miedo, por ejemplo, precisamente a las alturas, sino a caer. Porque yo, por ejemplo, le tengo miedo a las alturas. Y si bien es cierto que significa que le tengo miedo a caer, no creo que solamente signifique eso. Le tengo miedo a las alturas y punto. Le tenemos miedo a la oscuridad, porque puede haber algo o alguien ahí que nos pueda hacer daño. ¿Cuál es el factor común en todo esto? Tenemos miedo a salir lastimados. Por eso es que la incertidumbre mata, porque en la incertidumbre, en el desconocimiento, te sientes indefenso. En no tener una mínima idea o una idea mínima que te genere un sentimiento reconfortante, un sentimiento de seguridad, al no saber a qué demonios te vas a enfrentar, la triste realidad es que ninguno de tus conocimientos ni habilidades sirven para nada. No importa qué tanto sepas o qué tanto sepas hacer, mientras no tengas una maldita idea de qué es a lo que te estás enfrentando, eres completamente inútil. Ahí está el miedo. Ese es el problema de la incertidumbre. No es más que miedo. No hay más. Es bastante sencillo, pero para poder entenderlo y para poder afrontarlo hay que tratarlo paso por paso. Y como miedo no sería el primero que en algún momento hemos afrontado y que vamos a tener que afrontar más de una vez, bastantes veces, dependiendo de tu propia personalidad. El miedo es algo que de alguna manera también ya se discutió antes y hay que poder enfrentarlo. Te lo repito, al día de hoy no he encontrado otra solución o una mejor solución para el miedo, para derrotarlo, para superarlo, que enfrentarlo. No hay de otra. Así como se discutió en algún momento, el miedo puede ser una advertencia o puede solo querer detenerte. Escúchale cuando es una advertencia, pero como en estos casos en que en una gran parte del mismo es solamente querer detenerte, porque también hay incertidumbre para eventos peligrosos, cuando solamente quiere detenerte, es necesario poder afrontarlo, poder tomarlo de frente, de construirlo poco a poco y superar tus propios miedos. No hay más. En la propia fragilidad del ser humano, en los propios miedos, en nuestros modos más puros, más sencillos, más ínfimos que podría haber, somos seres indefensos, somos seres delicados, somos seres con miedo. Nos podemos destruir bastante fácil. Y entonces nos encontramos con otro obstáculo, un obstáculo que realmente viene creado desde nosotros mismos. El miedo que se genera por la incertidumbre no es más que otro temor que de cierta manera no tiene tanto fundamento, no tiene tanta justificación. ¿Por qué? Porque en el mismo desconocimiento del problema que vas a afrontar no puedes tener una realidad del propio miedo. Normalmente cuando sufrimos ese nervio en la incertidumbre, no hay mucho que decir. Tengo miedo de que algo salga mal, tengo miedo de fallar, tengo miedo de que no funcione, tengo miedo de que al final no se dé. Pero te das cuenta de que tampoco está tan fundamentado. Porque si te preguntas, ok, ¿por qué tienes miedo de que falle?
y te quedas pensando. No tienes una respuesta muy concreta. Porque pues puede que no tenga la suficiente habilidad. Ajá, pero ni siquiera sabes qué habilidad vas a necesitar. Y de todas maneras, sigue girando y sigue girando y sigue girando ese pensamiento y sigue revoloteando en tu cabeza. Y al final no es más que miedo. Muchos de nuestros miedos, lamentablemente, son irracionales. Una gran parte también son racionales, también tienen razón de ser. Claro que sí, por supuesto. Pero hay situaciones en las que no. Y cuando un miedo viene de lo desconocido, que para mí está perfectamente justificable, de todas maneras, sigue siendo otra pared que superar. No hay más. No tiene tanta ciencia. No estoy diciendo que sea fácil, o que no tome esfuerzo, que no tome tiempo. Claro que sí, por supuesto. Este y un montón más de problemáticas personales o de situaciones que en general nos rodean, nos cuestan y nos cuestan diferente y nos cuestan distinto tiempo a todos. Un amigo tuyo o un familiar tuyo puede estar pasando por la misma situación que tú y siempre la va a sentir de maneras distintas y le va a costar trabajo y tiempo distinto que a ti superarlo. Pero mi punto es que determinemos aquello que nos detiene, aquello que no nos deja avanzar y podamos superarlo. La incertidumbre es un miedo más. Rómpelo, destrúyelo. No tengas miedo de ser, de vivir, de lograr o de equivocarte. Porque ese es un factor bastante importante en este miedo. Equivocarse o que salga mal. Equivócate. Es un miedo bastante común. Y no se quita hasta que se enfrenta. Te lo digo por experiencia propia. ¿Tienes miedo de hablar en público? Ve y habla en público. Porque me voy a trabar o porque voy a decir algo tonto. Ve y hazlo. Y dilo y mete la pata y equivócate. Porque así es como se supera. Y entonces en la siguiente ocasión tienes más confianza y ya no existe la incertidumbre porque sabes a qué demonio te estás enfrentando, qué habilidades necesitas y qué habilidades tienes y cumples y lo logras. ¿Tienes miedo de aquel nuevo trabajo? Ve y hazlo. Ve a la entrevista, obtienes el trabajo y te pones a trabajar y te equivocas y aprendes. Y no haces un mártir de los errores que cometes. O vas y tomas la entrevista y no te contratan y aprendes. Y no te tiras a llorar. Lo tomas como una oportunidad y vuelves a la siguiente o en otra ocasión o con otra compañía y aplica para todo. El punto es que puedas romper esa barrera del miedo a salir lastimados y de sentirte indefenso que te causa la incertidumbre. No tengas miedo, no vivas con miedo.